¿Qué tal, grupo de segundo? En esta hora vamos a explicar lo que es funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Bien, las funciones trigonométricas, como ya hemos visto, pues son todas aquellas que tienen relación con el triángulo rectángulo. Ya anteriormente las hemos visto, pero ahora vamos a verlas en el sentido del plano cartesiano. Para empezar, vamos a ver las partes del plano cartesiano. Sí, si ustedes se fijan, aquí, bueno, en el lado izquierdo, vemos que el plano cartesiano está dividido en cuatro partes, ¿ya? Conocido como cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Bien, entonces el plano cartesiano está dividido, bueno, está intersectado por dos ejes: el eje Y, el eje de las y el eje de las X. Y el centro, pues, es el origen, o donde parte el plano cartesiano. Bien, entonces, en el lado derecho, bueno, las ejes de las X se le conocen como abscisas, el eje de las X, mientras que el eje de las Y se le conoce como ordenadas, ¿sí? Y el origen, pues, es 0, es donde parte el centro. Bien, si por ejemplo, aquí tenemos el punto 3,4. Entonces, para poder ubicar este punto de la coordenada, nada más hay que saber que un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y. En el 3 corresponde al lado de las abscisas, que son las X. En este caso vamos a ubicar, aquí nos dice que tenemos 3 del eje X, 3 positivo, ¿sí? 3 positivo y 4 en la eje de las Y, pero positivamente. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, que esta es la ubicación. Ahora, si tenemos un punto negativo, que es del otro lado, vamos a darnos cuenta de que el punto está del otro lado, ¿sí? En este caso, aquí tenemos P, pero con menos 4 de X, que viene siendo la parte izquierda, donde tienen los números negativos hasta el infinito, y está ubicada en el menos 3 del eje de las Y. Entonces, ustedes se fijan, tenemos 1, 2, menos 3 de Y. Entonces va a haber números negativos y números positivos de acuerdo a lo que están ubicados, ¿sí? Entonces, de esa manera se ubican los puntos en el plano cartesiano, siempre y cuando tomando en cuenta cuál es X, tanto positiva o negativa, o Y, tanto positiva o negativa. Bien, entonces, dentro del plano cartesiano se forman lo que se le conoce como triángulos de referencia. A partir de un punto, por ejemplo, aquí tenemos menos 3 de X, 6 de Y. Aquí se puede formalizar tendiendo del origen hasta menos 3, se puede formar un triángulo. Se le conoce como triángulos de referencia, porque tienden a tener un ángulo de referencia. Aquí no se sabe cuánto mide, pero este ángulo nos da una referencia de lo formado entre este punto, de este punto a este punto y a este punto. Bien, tal como el caso del lado derecho, aquí tenemos principalmente, bueno, aquí el punto era 3 de X, o sea, 3 de X y 2 de Y. Ese es el primer punto que se formó. Entonces, al momento de trazar las líneas, se nos forma un triángulo de referencia, claramente con su respectivo ángulo de referencia. Bien, pero entonces, en base a eso, podemos sacar las razones trigonométricas en el plano cartesiano, siempre y cuando teniendo en cuenta
nuestro ángulo recto, que es la que nos va a ubicar para sacar las razones trigonométricas. Bien, aquí tenemos para, digamos que se nos pide que busquemos las razones trigonométricas de tal punto. Aquí tenemos el punto A, que es 1, 2, 3 de X, que es el eje de las abscisas, y 1, 2, el eje de las Y. Entonces aquí tenemos el punto A, que es 3,2, y formamos nuestras, en la otra figura se forman nuestras líneas, el cual se forma un triángulo de referencia. Bien, entonces a partir del punto se forma nuestro triángulo y dibujamos nuestro ángulo de referencia. Bien, ahora de forma manual yo realicé esta operación. Vamos a realizar las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí tenemos la misma figura de la diapositiva anterior, donde nos dice que tenemos que ubicar primero cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, sabemos que la línea más grande pues es la hipotenusa y el lado que está detrás el lado que está detrás del ángulo pues es el cateto opuesto, y el lado que está adherido al ángulo pues es el adyacente. Bien, aquí tengo de este lado 2 y del adyacente 3, y la hipotenusa pues no se sabe. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a el cuadrado de la suma de los catetos. Bien, entonces aquí tenemos ya de manera resumida, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto, el cateto adyacente más el cateto opuesto. Elevamos esto al cuadrado de cada uno y nos da 9 más 4 y nos da una raíz cuadrada de 13. Bien, para que el lado sea más exacto es recomendable dejarlo con su radical. Si llegara a salir de manera entera, pues está bien, ¿verdad? Pero igual ustedes pueden decir, y si lo hacemos decimal, pues también se puede, no hay ningún problema. Pero para que la cantidad sea más exacta, es recomendable dejarlo en radical. Bien, yo así lo voy a dejar en radical. Y bueno, pues ya teniendo la hipotenusa, ahora sí vamos a sacar las razones trigonométricas. El seno, hay que recordar que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y estos son los lados respectivos. El coseno es igual al cateto adyacente y la hipotenusa y sus lados respectivos. Tangente es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente y sus lados respectivos. Y por otro lado tenemos la inversa del seno, del coseno y de la cotangente. Bien, ahora imagínense que este ángulo queremos sacar el ángulo, el ángulo tetra, el ángulo de este triángulo. Aquí son 90 grados, ¿verdad? Pero acá es la que queremos saber. Entonces, nosotros podemos utilizar cualquiera de las tres razones. Yo escogí el tangente porque yo tengo porque originalmente yo tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Manualmente podemos despejar el ángulo alfa, aquí lo tenemos, el ángulo alfa, que es igual a 2/3. Si este tangente está multiplicando, pasa dividiendo. Y hay una propiedad de los exponentes donde dice que si digamos que es 1 sobre tangente, entonces como este tangente está de abajo, si está dividiendo, podemos pasarlo multiplicando, pero lo que va a implicar es que el signo va a ser negativo, entonces va a ser inversamente. Entonces el ángulo alfa es igual a la tangente inversa del ángulo, en este caso 2/3. Entonces, pero para que no se les haga tan difícil, bueno, manualmente lo pueden hacer, también lo pueden hacer en su calculadora. Vamos a ver cómo se puede realizar en la calculadora.
Bien, vamos a poner en este caso Shift, tangente, y sale la tangente inversa, y ponemos 2 tercios entre paréntesis para que salga, entre paréntesis, y nos va a dar 33.69, ¿sí? 33.69, que es el ángulo, que está oculto. Entonces, 33.69 grados de este ángulo de referencia. De esa manera podemos sacar el ángulo alfa de cualquier, en este caso, de cualquier triángulo de referencia, teniendo respectivamente las razones trigonométricas. Entonces, muchachos, como siempre, les voy a dejar algunas actividades sencillas respecto a esto para que practiquen y lo tengan como evidencia para esta semana, ¿sí? Entonces, por lo pronto sería todo. Cualquier duda que tengan me lo pueden externar de manera individual a mi cuenta de WhatsApp, y pues cualquier aclaración igual. Entonces, chicos, buen ánimo en en este inicio de semana, y pues igual sigan cumpliendo, sigan así. Ya casi se termina este semestre, entonces vamos a echarle ganas, ¿sí? Entonces, por lo pronto sería todo y nos vemos la próxima.